Hola a todos, soy Lunas Azuladas y bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a hablar del fallecimiento de Aaron Carter, que para quien no lo sepa era hermano de Nick Carter, que era uno de los vocalistas de los Backstreet Boys, que supongo que lo conoceréis, o sea, a la banda me refiero. Era una banda que fue muy conocida sobre todo a finales de los años 90, principios de los 2000. Y bueno, teniendo en cuenta de que esa banda pues en esos momentos estaba muy en la cima de la música, ¿vale? En esos momentos, que lo conocían todo el mundo y todo lo demás, pues decidieron impulsar la carrera de Aaron Carter, que por aquella debía tener como unos 8 o 9 años más o menos, que era un niño realmente. Y bueno, de la misma manera que su fama creció muchísimo, luego posteriormente también pues se dio una serie de batacazos y tuvo una serie de problemas, tanto de salud como de adicciones como familiares, que truncaron un poco su vida. Entonces vamos a leer un poco lo que es la noticia y luego un poco voy a comentar lo que me parece, bueno, la situación. Ya me entendéis. Aaron Carter, actor y cantante, ha fallecido este sábado a los 34 años. El hermano de Nick Carter, vocalista del mítico grupo de los Backstreet Boys, ha sido hallado muerto en su casa de Lancaster, en California, tal y como ha confirmado el representante del intérprete de Peabody a los medios de comunicación estadounidense. Las autoridades locales recibían una llamada a las 11 de la mañana del 5 de noviembre asegurando que un hombre se había ahogado en su bañera. Se trataba del ex chico Disney. Por el momento las cosas siguen sin estar cerradas, pero todo apunta a una posible sobredosis. Hay que recordar que Aaron sufría problemas de adicción. Mi prometido Aaron Carter ha fallecido. Amo a Aaron con todo mi corazón y va a ser todo un reto criar a un hijo sin su padre. Por favor, respete la privacidad de mi familia mientras asimilamos la pérdida de alguien a quien amamos mucho. Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados, lamentaba Melanie Martin, pareja y madre de su retoño Prince, que este mes de noviembre iba a cumplir un año. La triste noticia ha caído como una losa para toda su familia, ya que justo en este 2022 se cumplían 10 años de la muerte de Leslie Carter, hermana de Aaron y Nick, a los 25 años por una sobredosis. Aaron Carter no estaba pasando su mejor etapa. El pasado mes de septiembre, el propio artista confesaba que estaba en uno de los momentos más difíciles de toda su vida y que estaba asistiendo a una terapia de rehabilitación para así poder recuperar la custodia de su único hijo. Es un programa de abstinencia y de trabajo con un orientador privado. Hago terapia en grupo y clases sobre paternidad, cursos contra la violencia doméstica. Estoy certificado en primeros auxilios y haciendo muchas cosas diferentes a la vez, explicaba en una videollamada con The Sun. Este intento de acabar con sus malos hábitos venía motivado por el conflicto que protagonizó a principios de año con su novio, que lo acusaba de haberle provocado lesiones durante un altercado. Una denuncia que Melanie retiraría alegando que se había inventado esta información ya que sufría depresión postparto. Desde entonces la pareja ha vivido continuos altibajos en su relación e incluso en alguna ocasión llegaba a anunciar que iban a continuar sus vidas por separado. De la misma manera, el rapero explicaba que sufría de esquizofrenia y de trastorno bipolar, una condición psicológica que le hizo protagonista de varios altercados, todos ellos relacionados con el consumo de drogas y la violencia de género. Además, se distanció de su círculo más cercano. De hecho, su hermano Nick le interpuso una orden de alejamiento por las amenazas de muerte que habían recibido su mujer e hijos por parte de Aaron. Por otra parte, él denunció públicamente en varias ocasiones haber sufrido abusos en la infancia por parte de su difunta hermana Leslie. Dejando a un lado su polémica vida, el cantante, convertido en rapero, fue muy conocido en la época de los años 90, apenas cuando tenía 9 años, cuando Aaron Carter se subió a los escenarios al participar de un proyecto benéfico junto a la banda de su hermano Nick. Es más, fue más tarde, tras un concierto de los Backstreet Boys, cuando empezó a llamar la atención de las discográficas. En 1997 publicó su primer álbum. A este le siguieron Aaron's Party o Aaron y Another Earthquake. Entre sus primeros éxitos como cantante figuran That's How I Beat
Shack y su versión de I Want Candy de The Strangelovs. Además, el artista fue telonero del grupo de su hermano Nick y de Britney Spears antes de iniciar su primera gira en solitario en el año 2000. Durante sus últimos años, Aaron se pasó al rap, un género musical que le llevó a lanzar su quinto y último disco de estudio, Love, en 2018. 16 años después de su anterior álbum. Carter no solo se dedicó al mundo de la música, sino también al de la interpretación. El actor apareció siendo el mismo en series como Lizzie McGuire y Sabrina la bruja adolescente, así como en papeles de El séptimo cielo y películas como Fat Albert, Pop Star y Supercross. En el plano personal, Aaron fue todo un rompecorazones entre las chicas más populares de la estrella de la pequeña pantalla, ya que estuvo saliendo con las estrellas de la talla de Hilary Duff, Lindsay Lohan y Amanda Bynes. Precisamente la protagonista de Cómo conocí a tu padre le ha dedicado unas emotivas palabras en sus perfiles sociales, en las que se mostraba muy dolida con su repentina pérdida y la ha descrito como su eterno amor adolescente. Sinceramente, a mí indudablemente me da bastante pena esta situación, porque cualquier muerte pues es algo terrible, nadie lo va a negar, y también para mí por lo menos es como un juguete roto, porque yo lo recuerdo cuando era pues chica, pequeña, jovencilla o adolescente o preadolescente o como se diga, más o menos, que yo pues conocí a los Backstreet Boys, tuve varios discos tal y pues conocí a través de ahí a este chico Aaron Carter, y aunque nunca me llamó realmente la atención las canciones que hacía y todo lo demás, sí que es cierto que lo conocía por ser pues el hermano de uno de los Backstreet Boys y sí que escuché algunas de sus canciones, y yo recuerdo que en su momento fue un chaval muy conocido, muy famoso, que todo el mundo pues lo reconocía como el hermano de Nick Carter, que también cantaba, ¿sabes? Es verdad que nunca llegó a tener el reconocimiento de su hermano. Muchas veces pasa en este tipo de situaciones, pasa un poco como por ejemplo con Miley Cyrus y su hermana, que nunca me acuerdo del nombre, que también es cantante pero que no es tan conocida como ella. Pues más o menos parecido, pero sí que es cierto que Aaron era también bastante conocido, no tanto obviamente, pero bueno, más o menos. Aunque vivía un poco en la sombra de los Backstreet Boys y todo lo demás y en la sombra de su hermano, sí que es cierto que logró cierto reconocimiento durante unos años y bueno, pues la gente lo conocía y todo lo demás. Y bueno, pues él fue desapareciendo de la música un poco durante varios años y bueno, pues desde hace algunos años pues se le conocía por los problemas personales y de salud que tenía, tanto problemas psiquiátricos, psicológicos, como problemas de adicción, como sus problemas familiares. Es decir, él era bipolar, era esquizofrénico, creo que también tenía ansiedad y depresión, por lo que creo que llegué a leer en su momento, si no me equivoco aquí en esta noticia no lo pone, pero yo recuerdo haberlo visto. Y también recuerdo pues los problemas que él había tenido pues con su familia, por ejemplo con Leslie, que había dicho que cuando ella estaba mal, porque por lo visto ella también tenía problemas de adicción y tenía problemas de salud también y a veces pues no estaba bien, dijo que cuando ella no se tomaba la medicación y no estaba controlada y no estaba bien mentalmente, que había abusado de él. Y también dijo que su hermano también como que no fue un abuso de ese tipo como el de Leslie, pero sí que le había como abusado físicamente, por decirlo así. Y también dijo que en uno de los videoclips que él había hecho con 9 años, las bailarinas también habían abusado sexualmente de él y que eso pues le había causado mucho daño a él. Y bueno, también recuerdo la denuncia que le había puesto Nick Carter, que en esos momentos pues estaba como que no lo quería ni ver, porque bueno, pues se puso a insultar a su familia, se puso a gritar a su familia y les deseó a la mujer y a sus hijos la muerte. Y realmente yo lo veía mal, digo, jolín, o sea,
fíjate cuál es la situación. Ha pasado de ser un chico con un futuro prometedor, que yo recuerdo que hasta con chicas que va saliendo y todo lo demás, que eran actrices y tal, pues se creaba ahí el típico de, ay, es que se pelean por Aaron Carter. Y yo recuerdo el cachondeo que había con eso, porque decían, es que no es ninguno de los Backstreet Boys, es uno de los hermanos de los Backstreet Boys, pero no llega a ser de los Backstreet Boys. Y recuerdo un poco también en ese aspecto, ese cachondeo un poco que había con respecto a ese tema. Y fíjate cómo van cambiando las cosas y cómo van cambiando las tornas y cómo algo yo creo que ahí tuvo que fallar para que ese chaval pues acabara en esa situación y acabara diciendo las cosas que decía, porque además es que él creo que lo decía por Twitter, una cosa así, te lo soltaba y se quedaba tan tranquilo. Y claro, tú te quedabas como, ostras, Pedrinsas ahora está así diciendo este tipo de cosas con los problemas que tiene, luego también los problemas con la pareja, de que, bueno, pues esa pelea de que no podía ver tampoco a su hijo, todo ese tipo de cosas. Y realmente tú decías, jolín, este chaval para acabar en esta situación haciendo este tipo de cosas y dando este tipo de declaraciones, algo tiene que haber fallado, ahí algún problema tiene que haber ahí. Entonces claro, tú dices, ¿cuál es el problema real? Porque claro, tampoco sabes lo que ha pasado él realmente o no, porque no lo sabes. Es más, también recuerdo que él tenía un tatuaje en la cara que se había hecho, que también había hecho salido todo esto en noticias y tal, y se ha tatuado no sé qué cosa. Y bueno, en fin, como apunte extra, pero sí que es cierto que era algo que a mí siempre me dio la sensación de que en un punto se había fallado a este chaval. No sé cómo, pero se había fallado. Porque era un juguete roto, realmente, pero roto, rotísimo. O sea, en 1000 pedazos. Y este sí que era un juguete roto. Porque hay otros que a lo mejor tú dices, bueno, es un juguete roto, tal, no sé qué. Pero son gente que a lo mejor pues tuvieron su fama, sus cosas y llegó un momento en que, bueno, dejaron de tenerla, tuvieron a lo mejor un mal momento, pero se recompusieron y empezaron a trabajar en otra cosa o tal, y llevan una vida más o menos normal, entera, y tienen su trabajo, tienen su vida, tienen su familia, tienen sus cosas bien montadas. Entonces realmente yo creo que es más que esa gente, más que un juguete roto, es como pasó tu momento. Pero este sí que era un juguete roto, de estos de que te has caído y te has roto en 1000 pedazos. Y nadie te ha ayudado en la caída. O sea, nadie te ha sujetado para que no te terminaras de caer o te terminaras de romper, ¿no? Y realmente es la sensación que a mí me ha dejado. No sé lo que pensáis vosotros, pero bueno, dejadlo en la cajita de comentarios y hasta la próxima.